Bueno, pues en ADG desde hace, van a cumplir, yo he dicho 30, pero vamos, son casi 33, la edad de Cristo, desde que se inició la andadura de un departamento que creció de manera exponencial, no solo entre los habitantes de Adeje y debido al buen trato y a la efectividad de las trabajadoras del mismo, sino más allá de nuestras fronteras, porque esto es un sitio, como dicen aquellos, chico chico. Entonces aquí nos conocemos todos. Y claro, pues de guía de Isor, ay, mira que hay unas chicas muy agradables ahí que me ayudaron. De los cristianos, mira, vete para allá. Eso que los cristianos dijeron, bueno, pues vamos a poner una nosotros, pero luego abrieron y luego se les cayeron los palos del sombrajo. Es decir, empezó a funcionar y luego terminó. El consumidor tiene una serie de derechos a veces muy, muy, muy desconocidos. Y esto, claro, pues es así. No conocemos exactamente el trasfondo de la ley, si podemos pedir o no hojas de reclamaciones, si podemos ir a algún lado. Bueno, por ejemplo, el otro día me decía, mira, me compré unos auriculares en una firma muy, muy conocida que está en todos los lados. Y no tienen ni 10 días, no les he dado ningún golpe, ni les he dado ningún tran, y ya no funcionan. ¿Están en garantía? Pues sí, están en garantía. ¿Tienes el ticket? Sí, pero no me dieron el papel de la garantía, que el ticket es la garantía. Esto es porque el latino, y en especial el español, pues no hemos tenido cultura de reclamar. Los ingleses reclaman por todo, hasta de mentira. Que encontraron hay unos cuantos británicos que decían que les habían robado para cobrar el seguro en el Reino Unido, United Kingdom, Wyoming, ¿vale? Esto es así, de verdad, esto ha pasado. Entonces, 11:42 minutos en Canarias. Bendito sea Dios que tenemos a la Oficina de Atención al Consumidor en ADG, que, como les decía, cumple 33 años y que también aprovecha y conmemora para poner otra vez sobre el foco el Día Internacional del Consumidor. Inmaculada Quintero con María José son las dos personas que la llevan directamente en este área que este año 2024 es responsabilidad de doña Esther Rivero. Desde aquí le envío un abrazo y un agradecimiento sincero, enorme, porque nos permite que Inmaculada esté aquí. Buenos días, Macu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Me sacaste sube el volumen si quieres. No te subas en la mesa a bailar, que eso no te vamos a dejar. Perdona. No, me sacaste un ratito de la Oficina de Atención al Público, que es una maravilla. Te digo, a mí me gusta mucho, a mi compañera también, pero a mí el trato con la gente, la verdad que me viene bien, y a veces incluso cuando estoy un poco cansada, porque yo creo que es de humanos reconocer que todo cansa. Claro. Pero me suele salvar, me suele salvar en la atención al público. Ya, claro, porque yo creo que esa es la esencia de la sal de la vida, ¿no? Sí. El conocer otros seres humanos, aprender de ellos, efectivamente. Y escuchando. Yo me he dicho que me voy a hacer un mega hiper super campeón. Voy a ser un artista de la escucha. Esto me voy a convertir. Venga. Es que tú sabes que yo contigo no tengo secretos, entonces te lo cuento. Vale. Oye, mira una cosita. Yo he dicho, y parece que la cosa va cambiando, que el latino no está acostumbrado, el español no está acostumbrado a reclamar. ¿Cómo voy a reclamar yo? ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a hacer? Esto va cambiando, ¿verdad? Nos estamos haciendo un poquito más sajones, pero más británicos, más sajones, más centroeuropeos, pero todavía, de verdad que, aparte me extrañó porque me llamó un sobrino con 15 años. Me estropearon los auriculares que tienen una semana de mi cumpleaños con lo que me gustaban a mí. Y digo, muchacho, vete allí. ¿Tienes el ticket? Sí, tengo el ticket, pero no, la garantía no viene. Digo, vete que con es implícita. Entonces, pero fíjate, un muchacho de 15 años, ¿no? Entonces, la pregunta es, tenemos que insistir, te digo así, si quieres vienes toda la semana y hablamos de consumo, ¿no? No, ya bromas aparte. Tenemos que insistir en aprender más
de nuestros derechos y nuestros deberes como consumidores y que tenemos la posibilidad de reclamar, Macu? Completamente de acuerdo contigo. Va cambiando la tendencia, pero tienes toda la razón del mundo. Venimos de quizás un carácter, ¿no? De poca reclamación, poca concienciación en ese sentido, y ya vamos ganándola. De hecho, no es anecdótico, o sea, no nos sucede muy de tanto en cuanto. Tenemos usuarios que vienen por un problema muy gordo, y se dan cuenta una vez que presentan la reclamación que otro problema que tenían, que ellos entendían que era menos importante o que no se iba a subsanar, al final resulta que vienen por una reclamación y presentan 3, o vienen con la madre porque creen que a su madre pues también ha vulnerado sus derechos, o sea, que de entrada el usuario va cuando ya tiene, con perdón, un tinglado muy grande montado y que no puede salir por sus propios medios. Ya, cuando ya nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Yo lo que les voy a contar, ¿vale? Es una idea mía, es una opinión mía. Tú, querida Macu, que además, bueno, pues del aprecio personal, ¿no? Casi diríamos que familiar, pues me conoce. Yo voy a decir lo que pienso, que hasta ahora no me han dicho no digas esto. ¿Tú sabes lo que creo yo que por qué no reclamamos? ¿Por qué? Porque venimos de la época de Franco. Pues vete a saber. Sí, porque nos acostumbraron a calladito estar más guapo, no digas que no sirve de nada. Es decir, venimos de una cultura de... ahora que llega Semana Santa encerrado en casa y de negro todo el mundo, aquí no respira ni Dios, no se pone la tele, y si se pone salía allí música clásica de esta que mortecina total. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser, porque de hecho... Yo de verdad sí. Pienso, a veces digo, es que como nos tuvieron tan castrados y tan sin poder decir lo que pensábamos en este bendito país nuestro, esta España mía, esta España nuestra, que cantaría la malograda Cecilia, y que entonces como no hay costumbre de denunciar porque siempre fue eso, ¿no? Calladito, estar más guapo, no vaya a ser que si dices algo que esté en contra del régimen, te den un guantazo y te arranquen la cabeza, ¿sabes? De hecho, digamos, el porcentaje de edad de los usuarios y de las usuarias, de las personas consumidoras, son relativamente jóvenes. O sea, la gente mayor viene muy poco a reclamar. Ya, pues yo creo que si viene tirado de los hijos, sí, tirado de los hijos. Pero bueno. Ya. Oye, vamos con este Día Mundial del Consumidor. ¿Cuál es el objetivo que les gustaría? Este año nos estamos volcando en una pequeña campaña, porque como ya te comenté la última vez que vine a verte, ha salido un decreto nuevo a nivel Comunidad Autónoma de Canarias para el trámite de las hojas de reclamaciones. Entonces, entendemos que mi compañera y yo y otros compañeros y compañeras de las diferentes oficinas de consumo de la provincia entendemos que hace falta mucha formación y mucho dar la vara con este decreto. Porque hasta ahora tú acudías a cualquier establecimiento abierto al público, comprabas un producto, un zapato, una chaqueta o unos auriculares, y tenías algún inconveniente, pedías la hoja de reclamaciones y con esa hoja de reclamaciones venías a traerla a la oficina de consumo prácticamente de forma inmediata. Ya ha cambiado la normativa, ya no es exactamente así. Tal y como comenté, como te digo la vez pasada, ahora el establecimiento tiene que facilitarte o bien la hoja de reclamación, porque aquí hay un poco aquí de malentendido, o quizás yo me expresé mal, no lo sé. Tú, si quieres, tú vas a cualquier negocio y le dices, oiga, quiero la hoja de reclamaciones, y te la tiene que dar. Y el establecimiento no debe entrar en discutir con nosotros si tenemos derecho o no a pedirla. No debe entrar a discutir con nosotros. Entonces me la da y punto. O sea, la persona que está en el mostrador no tiene por qué quitarme la razón o dármela. Al igual que el consumidor desconoce muy bien cuáles son sus derechos. Sabe que algo ha pasado, pero no sabe. Entonces, cuando esa hoja de reclamación llega a donde le corresponde, a consumo, a la Junta Arbitral o a la Dirección General de Consumo, ya la entidad que dirima le dará o no la razón, pero el establecimiento no debe negarme la hoja de reclamación. Si me la niega, lógicamente podemos llamar a la policía local del municipio que se trate. Es decir, como yo sé que esto incluso lo escuchan en La Gomera, que nos llaman usuarios y usuarias de La Gomera,
Es decir, si esto me pasa en San Sebastián de la Gomera, que un establecimiento no me quiere dar la hoja de reclamación, yo tengo que llamar a la policía local para que comparezca. O bien me la dé, y si no me la dan, pues ya los compañeros levantarán un informe conforme el establecimiento se ha negado, y eso es una infracción administrativa en materia de consumo. Ojo, o sea, recomiendo lógicamente que no se niegue la hoja de reclamación. Perdona, Inmaculada. Vale. Ya me han dado la, vamos a decir que son buenos, y me han dado físicamente la hoja de reclamaciones. ¿Qué hago? Ahora te explico ese punto que también es importante. Claro. Con la hoja de reclamación tenemos que esperar 30 días para que el establecimiento contacte con nosotros y me proponga una solución amistosa. Pero yo me llevo el papel, pero no se la entrego al comercio, ¿no? El establecimiento tiene que quedarse con una copia de esa hoja de reclamación. Vale, entonces la relleno y se la entrego. Efectivamente, pero aquí hay que hacer un inciso. Vale. Terminas de decir tú que me da físicamente la hoja de reclamación. No necesariamente. Ahora hay dos formas de que el establecimiento nos dé la hoja de reclamación. A partir del 9 de marzo del año en curso ya han desaparecido las hojas de reclamación, esta que conocíamos nosotros, que era un ejemplar por triplicado. Esa hoja de reclamación ya desapareció. Ya no existe. Estábamos en un periodo de transición, efectivamente. Desde el 7 de septiembre hasta el 7 de marzo estábamos en un periodo de transición donde servían las dos hojas de reclamaciones. La que obteníamos, a través del código QR y esta física. Ya no. ¿Ahora? Es a través del código QR. Pero ojo, si yo no quiero utilizar mi móvil o no tengo, soy una persona mayor o vulnerable o de cualquier índole, no tengo móvil, el establecimiento me la tiene que imprimir y dármela. Vale. Y luego tú le das una copia al establecimiento. Y otra me la llevo yo para casa. ¿Y esa dónde la llevo? Es importante que esa copia que se entrega al establecimiento tenga una fecha, lógicamente, porque a partir de esa fecha es donde nosotros vamos a computar el plazo. Yo me voy para casa con la copia mía y el establecimiento tiene 30 días para contactar conmigo con aquel domicilio, correo electrónico o teléfono que yo le puse en la hoja de reclamación. Claro, digo yo que la hoja de reclamación, si se la tiene que imprimir del código QR, ahí debe haber un huequito fecha, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Y si no, yo lo que recomiendo siempre es leer 2 y 3 veces. Nos enseñaron... No pasa nada. Es lo único que saqué bueno de la mili, y a un par de amigos, que nos enseñaron a contar las cosas 2 y 3 veces. Lo único. Entonces vuelves a contar. Vuelves a contar. Entonces, estábamos en la hoja de reclamación. Cuando yo voy a un establecimiento y entiendo que han vulnerado mis derechos como persona consumidora y le pido una hoja de reclamación, hasta ahora era el único medio que teníamos para defendernos. Pero a partir de este decreto que te comento, que ya está en vigor, estaba en vigor en el 7 de septiembre del año pasado, pero hubo un periodo de transición y ya a partir de ahora los establecimientos abiertos al público, salvo algunas excepciones, que ahora te digo cuáles, están obligadísimos a tener un departamento de atención a la clientela. Además lo dice así, el decreto dice clientela. De tal forma que yo, si no quiero pedir la hoja, sí que me tiene que el establecimiento asegurar que yo presento una queja en el establecimiento de la atención a la clientela, ya sea físicamente, donde me recoge la hoja, telefónicamente, que todos sabemos que las operadoras de telefonía no tienen un servicio personalizado, quiero decir, no tienen un establecimiento abierto al público, o por correo electrónico. Cualquier medio de estos vale para que el usuario, el cliente, la persona consumidora, se le acredite que él ha presentado una queja en ese establecimiento. Y se le da el mismo trato, es decir, el establecimiento dispone de 30 días para dar una solución, o en caso negativo es cuando ya el usuario o usuaria viene a la oficina de consumo a presentar la reclamación. No sé si me lié un poco. No, mira, la pregunta pedagógicamente es no sé. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver, que tú tienes toda la experiencia, escúchame, y voy a intentar ser lo más certero posible. Tú has vivido las dos etapas, ¿no? Porque nosotros, aunque no se nota nada, nacimos en la época analógica, tenemos un par de años, pero nos hemos ido incorporando a lo digital. Efectivamente. Vale. ¿Lo digital de verdad que nos facilita y no nos impide el llevar a buen término esa reclamación? Me vas a matar. No, yo
No me mates con tomate, mátame con bacalao. Yo creo que te voy a matar a abrazos y a besos. Dificulta un poco. Porque nos estamos encontrando con un público que le cuesta mucho entrar por, digamos, con todos mis respetos, por este aro. Mira, Yolanda estaba además, que hicimos la campaña de un señor, don Juan María, que decía, soy mayor, no soy idiota. Ay, pobre. Sí, no, pero que esto consiguió 1 millón de firmas en toda España. Soy mayor, pero no soy idiota. El tema de los bancos, creo que era. Muy bien. Claro. Muy bien. Y yo creo que esto va un poco por ahí. Lo mismo. Hombre, si todavía por los pelos del diablo, perdonen la expresión, todavía estamos gente que tenemos 50, 40, 50, 60, que estamos todavía adaptándonos a las nuevas tecnologías y que nos cuesta, chico, no me dejes fuera. No me dejes fuera. No, en ese sentido se peleó bastante. Porque eso no es justo, porque yo pago mis impuestos, he ayudado en la medida de lo posible a sacar este país adelante, soy un ciudadano con todos mis derechos y mis deberes, que siempre estoy o pagando en una cosa o en la otra. Entiendo que nos deberían facilitar a las personas que tengamos un poquito más de problemas a la hora de manejar Internet, de verdad. Completamente de acuerdo contigo. Verdad. Es decir, yo voy a una peluquería esta tarde y tengo un problema con una peluquería normal y corriente, digamos pequeñita y tal, y tengo un problema, y cuando pida las reclamaciones, que la persona me diga el código QR, le digo, no, mire, disculpe, imprímamela. Tiene que tener y si no me voy a la policía local. Efectivamente, si no llamamos a la policía local, porque se trata de eso, de no dejar a nadie fuera. Claro. Esa persona, como te digo, también tiene el derecho a solicitar dirigirse al Departamento de Atención a la Clientela, que lo tiene que tener, por muy pequeña que sea, tiene que tener algún servicio que se ocupe de tramitar esa reclamación, esa queja y contestarnos. Que no nos contestan en plazo de 30 días, pues venga, para consumo. Y allí tramitamos sin ningún problema. Yo lo que pienso con esto que estamos comentando, que es cuestión de tiempo, ¿no? En una cultura obsoleta en este sentido, en denunciar porque nos falten al respeto en temas de consumo, y sobre todo yo creo que el que más daño hace el comentario de no sirve para nada, porque yo creo que en épocas antiguas pues rompían las denuncias y las tiraban, ¿no? Pero esto ya ha cambiado, ¿vale? Entonces, esto de que no sirve para nada denunciar es falso, es una falacia, es mentira, siempre sirve. Ya las administraciones se están quedando con las denuncias porque ya no pueden llegar y romperla como hacían hace 20 años. ¿Que se hacía? Sí. ¿Que ahora ha cambiado? Sí, ahora ha cambiado la cosa. Me da un montón de pena cuando se hacen esos comentarios. Nosotros tenemos usuarios y usuarias que bueno, que no se les ha resuelto el problema, pero ¿por qué no se resuelve? Pues porque por falta de ojo, que no es que esté echando yo balones fuera, ni me quito la responsabilidad como persona al frente de una oficina de consumo, ojo. Pero por falta de información de esa persona, y no guardo la documentación, porque no se ocupó de mantener las pruebas, de conservarlas, de guardarlas. O sea, cuando vienes a vernos y presentas una reclamación, lógicamente tienes que aportar documentación acreditativa que avale tu versión de los hechos. Si no tienes esa documentación, es muy complicado que esa reclamación prospere. Entonces, no es que yo no hice nada o que la reclamación no sirvió para nada, sino que yo no tuve medios para llevar a buen puerto una mediación, porque lamentablemente no había documentación acreditativa de tu versión de los hechos. Entonces, en ese sentido ahí sí que hace falta muchísima formación. Y mira que la damos, Nacho, la damos, pero bueno, por lo que sea, no llega a todo el mundo, o nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y esas cosas, pero estos espacios que tú me reservas de vez en cuando para venir, yo vengo encantadísima. No, y mira, hay una cuestión importante. Yo creo que en este caso es el boca a oreja, ¿sabes? Es decir, mira que hay unas chicas estupendas que te ayudan, que ya verás. Y entonces, claro, el que le arreglaste un asunto de telefonía, a pesar de que la letra es súper pequeña, súper menudita y no te hacen ni caso, y le arreglaste, no es que le arreglaste, mediaste en arreglarle el problema, o aquel que compró una lavadora, o aquel que quiso hacer una reforma en casa y le dejaron aquello peor de lo que estaba, porque esto pasa.
pasa? Hay gente que se pone a hacer reformas sin tener ni idea de albañilería y letras. Sí, albañilería y letras, lo digo claro, sí, porque no saben ni leer ni escribir, y ya no es que no sepan leer ni escribir, es que están mintiendo diciendo que saben de albañilería y tampoco saben. Y así pasa después lo que pasa, ¿no? Personas que invierten todo su dinero en una reforma con toda la ilusión del mundo y se ven con su gozo en un pozo, que ya no saben para dónde tirar, ¿eh? Ojo, y el problema de eso, que sí también, que no saben, es que ese tipo de actividades que las detectamos mi compañera María José y yo a diario, cuando viene el usuario o la usuaria a reclamar porque le dejaron la pared, o sea, yo quisiera que tuvieras una pared de piedra allí, que el señor nos trajo una foto, es que de verdad... el problema es que la empresa no se sabe el domicilio, no tiene el CIF o el NIF, no tienen nada. Entonces ahí, mira, ¿a dónde Marco, reclama? Y Marco, yo le digo, pero mire, ¿y ahora qué hacemos? No, es que me dijo que si me daba factura tenía yo que pagar el IJIC. Y ahí me quedo yo, Nacho, sin saber qué decir ni saber qué hacer. Hay que entonces, aunque te cueste un poco más, paga el IJIC. Por Dios, entonces, claro. Le pides la dirección, le pides todo. Y la factura, o sea, la factura tiene que estar con esos datos, perdona que te interrumpa. Y el usuario, para ahorrarse el IJIC, en serio. Ya, y el presupuesto... Porque, de verdad, oye, mira, que quiero poner ahí una ventana. El presupuesto, no, hombre, más o menos, deja ver, chiquicientos. No, pásamelo por escrito porque quiero mirar. No, hombre, no, entre tú y yo nos arreglamos, deja ver. Esto es muy habitual. Literal, pero no, mira, que es que yo necesito, porque yo pago Hacienda de gravo, que no, deja ya, es que no sé, ya te haré el presupuesto, ya te haré la foto. Esto es así, ¿eh? Literal. Entonces, claro, sinceramente, dice, hay un refrán gallego, y perdonen, tenía yo un amigo allí en las dunas de Corrubedo que decía, ay, amiguiño, pero la vaquiña por lo que vale. Sí, te lo juro, ¿no? Sí, somos muy amigos, pero la vaca vale tanto, a la vaca hay que sacarla a pastar, tiene que comer y luego tiene que dar leche y esas cosas, ¿no? Entonces somos muy amigos, pero la vaca vale tanto y la leche vale tanto. Así que... Pues eso. Eso es. Reitero, la persona que está al frente del establecimiento, del negocio, de la actividad, no debe entrar en discutir con nosotros si podemos o no pedir la hoja de reclamación. Nos las tiene que facilitar, y punto. La cubrimos o la hoja del Departamento de la Atención a la Clientela, cualquiera de las dos cosas la cubrimos. El establecimiento a partir de esa fecha dispone de 30 días para solventar la irregularidad, que no la solventa, a la oficina de consumo, que nos contesta a los 4 días y medio que no tenemos razón, pues con esa respuesta negativa por escrito, no vale que el establecimiento te llame y te diga, mire, no le voy a cambiar la puerta porque la bisagra la rompió usted. Esa respuesta negativa se la tiene que mandar por escrito porque la persona consumidora tiene que venir con la respuesta negativa, porque si no yo tengo que esperar a que te cumpla 30 días. Si se la recojo sin ningún tipo de documentación, lógicamente la reclamación se archiva por falta de forma. Es importante que se siga en estos pasos. Que no me estoy explicando bien o que no se me está entendiendo. La oficina de consumo del Ayuntamiento de Adeje atendemos telefónicamente, con cita previa, por cierto, porque hay gente que está sujeta a horario laboral y no siempre puede llamarnos. Pues la cita telefónica es maravillosa porque usted coge cita a una hora concreto y en un horario y un día concreto cuando esté libre o en el descanso del almuerzo, da lo mismo, y la atendemos sin ningún problema. Le devolvemos la llamada a coste del Ayuntamiento de Adeje y le facilitamos, y le facilitamos esa información que usted requiere, sin ningún problema. Se pasa por la oficina, que también atendemos consultas presenciales. Es importante que sepan que, bueno, hay preferencia para los vecinos de Adeje, pero también vienen de Santiago del Teide, de Arona, de los cristianos, vienen de Guía de Isora, vienen de Playa San Juan, vienen de Alcalá. Tenemos una influencia de público, la verdad, que de los municipios, sobre todo los municipios colindantes, porque lamentablemente, y a pesar de que tuvieron oficinas de consumo en su momento, como tú mismo comentaste, en la actualidad Arona clausuró y Guía de Isora, pues parece ser que la persona que llevaba la oficina de consumo tenía varios departamentos y la pobre compañera por volumen de trabajo declinó y lamentablemente cayó consumo, pero vienen a diario. ¿Qué pasa con esas personas? Que aunque sí le facilitamos información y las orientamos para que vayan a los organismos a las opciones que tienen, reclamaciones solamente le podemos recoger cuando el establecimiento a reclamar esté ubicado en el municipio
ciudad eje. Vale. Llámese grandes superficies, pequeñas, establecimientos de taller, de venta de electrodomésticos, etcétera. Si no tienen que ir a la Dirección General de Comercio. Tienen que ir a través de su ayuntamiento, les proporcionan por lo visto una hoja de reclamación y ellos se la mandan vía ventanilla única a Consumo, a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias. Eso estaba en el de usos múltiples. Múltiples 1 o octava planta, pero creo que atienden en la primera. Ya, déjame que te pregunte, que no sé si sabes o no, y esto está fuera del guión. Esa Dirección General de Comercio y Consumo en Canarias, en las islas, tiene, por ejemplo, inspectores que vean si... Por supuesto, sí. No, pero te pregunto, no, sí, tiene inspectores de comercio, pero por ejemplo, no voy a decir nombres, yo entré, porque aquí se abren muchos negocios, entré en uno y entonces es que no había ningún precio en las cosas. Entonces le dije a la muchacha, oye, mira, me parece que esto no es muy legal porque no tienen los precios puestos, pero yo se lo digo y digo, pero voy a estar preguntándote porque mira, eso, un montón de cosas, yo para eso me aburro, de verdad que me aburro, ¿no? Y sobre todo odio molestar, no te voy a estar molestando, no, usted pregunte que yo estoy aquí para eso. Y le repetí, y dije, mira, yo tengo tengo la oportunidad de hablar con gente que sabe de consumo y me dicen que todos los artículos expuestos tienen que tener el precio colgando, que se vea, ¿no? No sé, yo no sé, llevamos 2 semanas aquí nada más. Yo decía, ¿abierto? Sí, decía, bueno, pues nada. 2 semanas sin colocar los precios. Muchas cosas no las tenían. Vale, pues no solamente vulnera la Ley General de Consumidores y Usuarios, el Real Decreto Legislativo, sino que además hay una normativa específica de precios, por supuestísimo, que tienen que estar todos marcados, cualquier artículo, de tal manera que la persona consumidora no tenga que preguntar a dependiente o dependienta cuál es el precio del artículo. O sea, lógicamente, ahí sin quererlo, o no lo sé, sin quererlo o queriéndolo, no lo sé, vulneraron tus derechos como persona consumidora. Ya, no tenía nada. Pues mal hecho. No tenía mal hecho. Nada puesto. Y entonces, pero de verdad, le pregunté a ella, porque fui a preguntar una cosa, y digo, anda, ¿y esta otra? Y digo, pero si es que tampoco tiene precio, lo voy a tener. Y entonces vi ya varias cosas y digo, voy a estar de acá para allá. Y digo, bueno, pues voy a preguntar. Y entonces le dije, le sugerí, digo, mira, que tú se lo diría a la jefa que meta una persona más y pongan las etiquetas a todo. Te pregunto, yo sí tengo sensaciones positivas en este sentido, ¿no? El comercio ha crecido muchísimo, ahora la pelea por conseguir las ventas también está Internet, ¿no? Y yo sé que, claro, no vamos a dar nombres, yo sé que te vienen muchas reclamaciones o petición de ayuda, vamos a llamarle peticiones de ayuda para reclamar, porque hay veces que por internet pues que no está todo muy claro y también bueno, y aparecen nuevos sectores. Bueno, me cuentan. No, mira, que encargué ahí unos paneles solares, al año y medio se me rompieron. ¿Tú viste al que te colocó los paneles? Pues no lo vi. Y el taller que tenía, pues ya lo cerró. ¿Y dónde está el hombre? Pues mira, la empresa ha desaparecido. Dios. Y claro, y dice, no, mira, que quería poner una ventana de aluminio, no le pedí presupuesto, pero luego resulta que es 3 veces lo que yo pensaba. Y entonces ya la he puesto, ¿y cómo reclamo ahora? Si es que no hay nada. Quiero decir que sí hay cierta incultura de consumo, pero cada vez hay más cultura de que hay leyes que nos respaldan y que, aunque no sepamos que hay, pero cada vez sabemos más que no todo el monte es orégano, que no pueden cometer ilegalidades sin pagar por ello. Yo no sé si me explico, esta es la sensación que yo tengo. Te entiendo perfectamente. Y tienes toda la razón del mundo. A mí cuando llega un usuario, y además suelen ser facturas muy elevadas, el tema de las placas solares, por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho, porque sí tengo que decir que hubo una especie de boom hace aproximadamente un año y medio. Últimamente,
parece que se están portando y ha venido muy pocas, comparado con lo que fue al principio, sí, ¿no? sí, que estábamos preocupadas porque mi compañera, esto es como por épocas, Nacho. ¿Te acuerdas de los manguitos del butano? Sí, ¿te acuerdas? Hubo una señora de Armeñime que nos dio una pena. Horrible. Le quitaron ahí un montón de dinero. Un montón de dinero. Y van van como perfeccionándose. Y por cierto, hablando de perfeccionarse, no tiene mucho que ver con consumo, pero una compañera de trabajo me dice el viernes o el jueves que le llegó un SMS al móvil y le dijo: hola mamá, no sé si lo has visto, a una compañera de trabajo y que estuvo a punto de caer, y yo le decía a la compañera, por favor. Yo ya he sido padre 4 veces y solo tengo perras. Hola mamá, no tengo hijos, tengo animales. Entonces ella cometió, hola papá, literal, ella cometió el error de decirle: ay fulanita, es decir, puso el nombre de ella. Ya. Ay fulanita, pero ¿y qué te pasó con el móvil? Mamá, que se me cayó, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y le siguieron, o sea, estuvo a punto a esta, porque además la cría está estudiando en La Laguna. Anda. Y ella no tenía... Todo cuadraba. Cómo localizar a una compañera de piso, porque no se sabía el nombre de las compañeras, ni número, ni nada. O sea, estuvo a punto. Por eso yo le digo que... que vino Alicia a vernos. Por eso te digo que... Y la estamos saludando, sí, más buena persona. Muy buena, muy buena. De verdad que sí. Bueno, mira, escúchame. Entonces, por favor, ninguna entidad bancaria nos va a pedir nuestros datos, por favor. Ninguna entidad bancaria nos va a pedir nuestros datos, que confirmemos nuestros datos a través de un SMS, un correo electrónico. Nunca. Así todo, si tenemos dudas, contactemos con la entidad bancaria y además contactemos con nuestra oficina, no con ningún teléfono que encontramos en internet que creemos que es de no sé dónde, no. Nunca. Si efectivamente tenemos un paquete en correos y correos no nos puede enviar un SMS diciendo que faltan 2,25 €, no, por favor. No. A mí ya he perdido la cuenta. Que debía 10 céntimos. Literal. Sí. No, y fíjate, aquí hay una cuestión importante, porque, bueno, por ejemplo, tú has tenido a tu hija mayor en Lugo estudiando 5 o 7 años, ¿no? Por ejemplo. Pues tú imagínate que te entra y entonces dices, bueno, pues sí, qué raro que no me llamará, estará apurada, tendrá que pagar algo, porque claro, la muchacha estaba estudiando, no estaba de fiesta. Por eso. Entonces, y así cientos de personas que tienen familiares en Madrid, caen, en Barcelona, en tantos sitios. Entonces el consejo nos lo decía nuestro jefe técnico, que es además un hombre que sabe muchísimo de informática, decía: nunca pinches en un enlace, nunca pinches en un enlace, ya por norma, nunca pinches en un enlace. Y si tienes duda, pues llamas a tu hija, al que tú tienes de tu hija: oye, que me ha llegado esto tuyo o tal, pregunta en el banco. Yo he ido con el móvil en el banco porque decía: mira, el Banco Santander te quiere hacer un regalo de una vajilla. Y digo: guau, una vajilla de estas que tienen 4 capas las sartenes. Ahora me estoy volviendo cocinilla, Macu. Entonces te quiero decir, digo: buah, ya lo tengo aquí. Y luego voy y le dice: no, esto es mentira. Esto es mentira, no se le ocurre pinchar ahí, porque entonces ya... Muchísimo. El poco dinero que tiene se lo van a reventar, Se me ocurre, es que de verdad todos los días, ahora hace 3 o 4 días vino una usuaria, la pobre, imagínate tú la cara. Resulta que parece ser, yo lo desconozco porque no tengo Facebook, ¿vale? Entonces parece ser que Facebook tiene como una especie de apartado donde tú puedes vender cosas de segunda mano que tiene. Un market, o algo de eso. Vale. Bueno, pues la usuaria pone a vender un juego cuarto de su niña que ya es grande y la cría quiere un cuarto de adolescente. Pone a vender, al final contacta con ella un número español. Ojo, el número de móvil empezaba por 34 más 6, o sea que es de España. Sí. Donde le dice que estaba muy interesado, pero que sí querían hablar por fuera de la aplicación. Efectivamente, se sale de la aplicación. Y la señora esta, que estaba al otro lado, digo yo, señora, ella decía que era una chica, no lo sé. Sabe Dios. Le pide, le dice: mira, porque compartimos los datos de envío, los gastos de envío, porque claro, el juego cuarto cuesta un dinerillo trasladarlo a la península. Claro. Bueno, vale, tal, no sé cuánto, tal. Y la otra le dice: mira, dame tus datos bancarios para yo ingresarte los datos, o sea, la lió de tal manera que la otra terminó dándole el número de la tarjeta y el número y la clave. Efectivamente. La lió, Acabáramos. La lió. Oye, qué guapa estás, ¿eh? ¿Te has fijado en la tele? Qué bien sales, ¿eh? ¿Verdad? Oye,
Sí, no, hay que tener... O sea, de verdad, y la señora la pobre viene a vernos y claro, con la esperanza que la podamos ayudar, y lamentablemente, lógicamente eso es una estafa, no sabemos quién está detrás y tampoco es una relación hay que ir a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, a la Guardia Civil. O a la Policía Nacional. Bueno, tú sabes que nos tiraríamos, sobre todo por mi parte, aquí hora y media más hablando. No pasa nada, de verdad, el huequito la ventana que me abres me parece maravillosa, muchas gracias. Y no, a ti y a tus compañeros, de verdad. Gracias, muchas gracias a doña Gonzalo. Estel, le das un abrazo a María José. Sí. La concejal, la verdad, que desde que llegó al área concienciada con que es un servicio que hay que cuidar, que hay que mimar, la verdad que no nos podemos quejar en absoluto, nos dan todos los espacios que necesitemos, la formación que requiramos, la verdad que todo lo contrario, encantadísimas, como la anterior, también te digo, por favor. Claro, la vida cambia. Los tipos de estafas y de delitos con internet han cambiado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuidado, por favor. Lo que ha cambiado también, Franco ya se murió. Franco ya podemos denunciar, podemos decir lo que pensamos, siempre dentro del respeto. Y si nos sentimos que nos han estafado, que somos víctimas de una estafa, pues vamos a Consumo y preguntamos, oiga, ¿cómo? Sobre todo, mire, ya no porque yo vaya a recuperar mi dinero, que sí, sino hay que hacerlo por los demás, para que ese individuo o individua que nos está estafando no se lo haga más nadie. No diga esto, da igual, que aquí nadie denuncia, nadie hace nada, nadie dice nada, si es este, pues el otro, la prima, la hermana. No, hay que denunciar, no por lo que me pueda pasar a mí, que ya lo he sufrido, sino para tratar de evitar que le pase a otros, porque estoy convencido de que las personas con un poquito de sensibilidad y un poquito de buen corazón, sobre todo, no quieren que les vuelva a pasar eso mismo que les pase a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, no, es que denunciar no sirve para nada. Denunciar sirve para mucho. Y sirve, por lo menos, para que te quedes tranquila y digas, yo denuncié o tranquilo, ¿verdad? 175.000 euros, 175.459 euros. Hemos recuperamos mi compañera y yo. Repite. Me da un poco de vergüenza decirlo, de verdad. Las cifras son... Me da un poco de vergüenza, pero son 175.400, creo que 59. En 2023. En el 2023. 170 y tantos mil. Y tenemos un coche aquí. O sea, cuando tenemos un coche digo que había un coche que reclamaba. Efectivamente, y conseguimos que lo cambiaron por otro. No te voy a decir la marca, lógicamente, pero así todo, que es una marca que tiene muy pocas reclamaciones, tengo que decir, y la verdad que cualquier chorradita que hay siempre se solventa. Y esta nos quedamos realmente encantadas porque reconocieron que el coche tenía un fallo importante de origen. Bien, se cambió. Mucha atención. En resumen, tenemos derechos. Así que si sentimos que nos han estafado, llamamos al 75 62 00 que nos pongan con Consumo. Le podrán dar la dirección de internet para reservar cita y le van a decir cómo solucionar, cómo empezar para llegar a una solución y por lo menos que el sentimiento no sea de que soy un tonto a las 3:28 horas al día, ¿no? De verdad, sino que, bueno, pues soy un tonto, pero estoy intentando recuperarme. Esto es así. Hay derechos, hay deberes de quienes nos venden las cosas, Así que, por favor, mucha atención. Gracias, nos vemos pronto. Cuando tú quieras, cuando ustedes quieran. Cuídate mucho. Gracias, Gonzalo, ¿vale? Gracias. Para todos los que te quieren. Mira, Nacho, Yolanda, Yoli, gracias Yoli también. Yolanda sabe mucho de la Middleton y de todo lo que pasa en el mundo. Ella le puedes preguntar lo que quieras. Que venías aquí mirando a ver qué le ha pasado, pero ahora ella te lo cuenta, ¿vale? Vamos con más. Ahora hablamos de diabetes con Inmaculada Quintero del área de atención al consumidor que tenemos en ADG, ya cumpliendo 33 años en el departamento que en este mandato dirige doña Esther Rivero, junto a su compañera María José. Ellos nos ayudan a que cuando nos engañan o cuando nos estafan o cuando se aprovechan de nosotros, ellas median para resolver esa estafa, resolver ese engaño. Así que ya saben, en ADG 75 62 00, centralita del ayuntamiento, por favor, póngame con la oficina de atención al consumidor.